familia, bienvenidos a Arca, un lugar de vida, un lugar de esperanza, un lugar de salvación, un lugar para todos. Somos los pastores Edwin y Virgil Ortega y queremos que te sientas como en casa. A continuación sigue estos pasos para que puedas vivir la experiencia con tus amigos y tu familia. Bienvenidos. Hola familia, qué alegría estar con ustedes nuevamente en este Día del Señor, en este domingo especial. De verdad que nos alegra poder estar aquí conectados con todos ustedes. Qué bendición poder estar aquí en esta pantalla, trayendo esta transmisión para tu casa, para tu familia. Aprovecha este tiempo y acomódate, porque la palabra que el Señor va a traer para ti va a ser de gran bendición y va a ser muy especial. Así que te animo a que en este momento te acomodes, ten la disposición y de que compartas este en vivo, esta transmisión. También te animamos a que comentes, a que participes. Queremos saber qué piensas del mensaje que hoy estamos dando. Queremos escucharte, queremos ver que estás ahí conectadito. Así que te animamos a que puedas estar ahí interactuando con nosotros por medio de comentarios. Así que bueno, quería saludarlos, quiero saber también cómo están. También decirles que estamos aquí para ustedes, para lo que necesiten. Ya queremos, como dice mi esposo, la iglesia, eres tú, soy yo, pero también los extrañamos demasiado. Y quiero darles un anuncio muy especial, y es que vamos a iniciar el 2 de junio algo que se llama Arca Groups. Este va a ser un mensaje para todas esas familias de nuestra comunidad. Pero si tú también quieres tener este mensaje y poderlo compartir en tu casa, tú nos puedes escribir por medio de Facebook, Instagram o el número que va a aparecer en pantalla para nosotros poder enviarte el link, ya que va a ser un mensaje privado, no va a ser un mensaje para todo el mundo. Así que si tú quieres, pastora, pastor, yo quiero llevar ese mensaje a mi casa, a mi familia, no dudes en escribirnos, porque te estaremos enviando el link. Va a ser muy chévere, vamos a interactuar, vamos a traer un mensaje para las familias también. Así que recuerda, este 2 de junio estaremos iniciando Arca Groups. También ahora en pantalla estaremos mostrando un anuncio sobre el inicio de 12 pasos. En el video estaremos mostrando y diciendo toda la información sobre este nuevo inicio con 12 pasos. Hola, bendiciones a todos. Queremos extenderles una invitación bien especial a un curso que vamos a empezar a dictar desde este miércoles en Arca, y es el curso de 12 pasos. Va a ser un tiempo súper especial que no te puedes perder. En este espacio vamos a aprender principios básicos que nos van a ayudar no solamente en nuestra vida personal, sino también en nuestra vida espiritual. Van a ser 12 miércoles en los que vamos a ser instruidos en la palabra de Dios. Así que quiero extenderte esta invitación para que no faltes. Si tú estás interesado en hacer parte de este curso, puedes escribirnos en las redes sociales de Arca, en Instagram o en Facebook. La buena noticia es que este curso es completamente gratis, es del corazón de Dios para cada uno de ustedes, para que seamos cada día transformados a través de su palabra. Entonces, si tú estás interesado en hacer parte de este curso, no dudes en escribirnos y nosotros te estaremos dando toda la información. Y antes de iniciar o antes de mostrar todo lo que hoy tendremos en medio de esta transmisión y la palabra que trae nuestro pastor Ed Jr., yo quiero regalarte un versículo que ha sido muy importante para mí en medio de estas circunstancias, en medio de todo este proceso, y que sé que como seres humanos en muchas ocasiones tenemos miedo, tenemos temor. Y el versículo es Isaías 41:10, que dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Y yo sé y declaro que el Señor va a ser tu ayuda. Que todo miedo, que todo temor, que todo lo que quizás no te deje avanzar, que todo lo que quizás en estos momentos te turbe y pienses que estás solo o sola, hoy quiero decirte que el Señor, mi Dios,
tu Dios te sostendrá. El Señor tu Dios te ayudará en estos momentos. El miedo es un arma que Dios hizo como prevención para nosotros. Es una emoción que el Señor creó, pero el problema del temor o del miedo es que todo el tiempo esté con nosotros. Hoy yo declaro que todo temor y que todo miedo se irá de tu vida, toda duda se va de tu vida, y sé que el Señor te ayudará a aumentar tu fe, aumentar es esa convicción de que Dios está contigo. Así que no temas, no te sientas sola, porque el Señor mi Dios está contigo en todo momento. Bendiciones. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Muchas gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Muchas gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Yo puedo entrar confiadamente ante ti, oh, para darte gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Muchas gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Estamos en este mundo con el propósito que nos ha dado nuestro Padre: amar, servir y transformar. Un lugar para las familias, Un lugar de oportunidad, de amor, de inclusión, un lugar perfecto para gente imperfecta, para sanar al herido. un lugar de vida, esperanza y salvación. Arca Un lugar para todos. Hola familia, qué alegría poder estar contigo un domingo más. De verdad para mí es un placer enorme poder llegar hasta tu casa a través de las diferentes plataformas como Facebook, Instagram y YouTube. Te pido de corazón que puedas prestar mucha atención y que no solamente te conectes de una forma visual con esta transmisión, sino que también te puedas conectar en el espíritu, que puedas dejar toda distracción atrás y que puedas concentrarte, si puedes tener papel y lápiz y puedas escribir todo lo que Dios tiene para decirte en esta mañana, sería
genial. Para mí sería un placer que tú puedas conectarte y recibir lo que el Padre tiene para ti y para tu familia en esta hermosa mañana. El tema de hoy lo hemos titulado De vuelta a casa. De vuelta a casa. Hace unos domingos estuve relatando una historia que me aconteció cuando era un poco más joven, pero sé que vale la pena recordarla en esta mañana. Resulta de que hubo un momento en mi vida que estaba pasando por un momento de crisis emocional en el cual yo me fui de la casa. Recuerdo que dormí a las afueras, dormí en las gradas de un estadio de patinajes, dormí con el frío de la noche y pues bueno, eso fue algo totalmente feo, eso fue algo totalmente desastroso. Recuerdo que al día siguiente de estar durmiendo en la calle, literalmente, solamente con unas chancletas, mi almohada eran mis chancletas, estaba con una pantaloneta y estaba con ese frío. Recuerdo que después, al día siguiente, mi familia, mis padres me encontraron. Y la reacción de mis padres al verme, al volverme a ver, al encontrarme, fue de alegría, fue de gozo. Recuerdo que corrieron a abrazarme. Estaban alegres de poder encontrar su hijo. Me abrazaron, me besaron y se tranquilizaron un poco porque su hijo, el que estaba perdido, pues ya lo habían encontrado. Tengo que confesar que para mí fue una reacción que no esperaba. Pues la reacción que yo esperaba era de rabia, la reacción que yo esperaba era de enojo, la reacción que yo esperaba era que me castigaran o que me dijeran cuánta cosa se les ocurriera, porque claro, la acción que yo había hecho no estaba bien, estaba mal, yo había cometido un error, pero paradójicamente ellos reaccionaron a todo lo contrario como yo había pensado. Ahora, en la Biblia hay una historia similar o incluso peor de lo que a mí me aconteció esa noche. Y lo podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un hombre tenía 2 hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre: papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Allá dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con la que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él, presta atención, lleno de amor, y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle: papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti, ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo y también sandalias, maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó: ¿qué pasa? El sirviente le dijo: es que tu hermano ha vuelto sano y salvo. Tu papá mandó a matar el ternero más gordo para hacer una fiesta.
Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle para que entrara. Pero él, muy enojado, le dijo: he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve tu hijo, y ahora que vuelve ese hijo tuyo, después de malgastar todo su dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. El padre contestó: pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir. Como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. Diga conmigo: de vuelta a casa. Increíble esta historia, ¿no? Todo lo que acabamos de leer. Ahora, quiero poner el contexto. Quiero ponerte en contexto de este texto que acabamos de leer. Pero antes quiero que repitas conmigo: el amor del Padre es más grande que mi pecado. Vamos, repítelo de nuevo. El amor del Padre es más grande que mi pecado. Jesús está explicando a través de esta parábola una pregunta o una incertidumbre o una posición que se le habían planteado los religiosos, los cristianos de esa época. Y vemos que el capítulo 15, el versículo 1, empieza diciendo que mientras Jesús estaba enseñando la palabra, se le juntaron a él cobradores de impuestos, se le juntaron a él gente de mala fama, se le juntaron a él gente pecadora. Y la gente religiosa cristiana de ese momento no podía entender cómo Jesucristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Salvador, podía juntarse con personas tan imperfectas, llenos de fallos, llenos de pecado. Entonces Jesús, para explicarle a esos hombres el por qué él se sentaba con ellos, empieza relatando el texto o la parábola de la oveja perdida. Y dice que un hombre tenía 100 ovejas, pero una se le perdió y él dejó 99 ovejas para buscar a esa sola oveja. Y dice que de la misma manera que él la encuentra, dice que hay más alegría allá en el cielo por un pecador que se arrepiente. Wow, esto está tremendo. Por un pecador que se arrepiente que por 99 personas buenas que no necesitan volverse a él. Luego después habla de la moneda perdida, de una mujer que tenía 10 monedas y se le perdió una moneda. Y esto me recuerda a un hecho que pasó hace unos días aquí en mi casa. Resulta que la pastora, mi esposa, se había perdido un billete de 20,000 pesos. Y andábamos preocupados, andábamos tristes, andábamos afanados, preocupados porque, cuando la herida está y tú le echas limón con sal, la herida arde más. Y en estos momentos de crisis no nos podemos dar el lujo de perder dinero. Y recuerdo que estábamos afanados, que estábamos preocupados. Pero resulta que encontramos ese dinero. Nos alegramos de tal forma que compartimos la noticia con amigos y con familiares. Al igual que esta mujer, cuando encontró esa moneda, compartió la noticia con sus vecinos y con todos los que estaban allí. Y dice que de la misma manera los ángeles de Dios hacen fiesta cuando alguien se vuelve a Dios. Ahora, el hecho de que Jesús tomara de su tiempo para explicar con 3 parábolas del por qué Él comparte con pecadores, del por qué Él comparte con esas personas que tienen mala fama, me da a entender el interés tan alto, escúchame bien, me da a entender el interés tan alto que Él tiene por nosotros los pecadores. Me da a entender el deseo del Padre que quiere que regresemos a casa. Ahora, quizás tú pensarás: pastor, pero este mensaje es para los alcohólicos. Pastor, este mensaje es para los drogadictos. Pastor, este mensaje es para los corruptos, para los fornicarios, para los que cometen adulterio. Y para mí no, porque yo soy cristiano y no lo necesito. Hoy quiero decirte, pues no. Esta palabra también eres para ti que eres cristiano. Y es hasta para mí
que soy pastor. Jesús hablaba de ovejas. Jesús hablaba de ovejas en este texto y vemos que en Mateo, si buscamos Mateo capítulo 9, versículo 36, mira lo que dice: cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Jesús hablaba de ovejas. Tú y yo somos ovejas que necesitamos un pastor para ser pastoreada. Necesitamos un pastor que nos instruya, que nos guíe. Alguien que nos hable de la palabra, alguien que nos dé consejos, alguien que nos instruya por el camino del bien y no del mal. Pero también Jesús, antes de llegar a la parábola del hijo pródigo, hablaba de monedas. Pastor, ¿y por qué hablaba de monedas? ¿Qué significa una moneda? Una moneda es una posesión valiosa. Una moneda es un artículo de valor. Y mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 9. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Jesús hablaba de moneda y una moneda es una posesión. Y aquí en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 habla de que somos posesión exclusiva del Padre, de que somos posesión exclusiva, en pocas palabras, que tenemos un alto valor para el Señor, para Dios, para nuestro Padre. Y quiero decirte algo: tú vales mucho. Alguien que le diga al que está a su lado: tú vales mucho. Pastor, pero es que yo fallé. No importa, tú vales mucho. Todos valemos para Dios. Todos somos creaciones valiosas para el Padre, sin importar las virtudes y sin importar los defectos que tengamos. Este mensaje es para cristianos que sirven en templos. Es para cristianos que también se congregan de domingo en domingo por costumbre. Este mensaje es para los que tienen todas las prácticas religiosas sabidas y por haber. Esos que saben decir amén, esos que saben decir aleluya, esos que saben levantar sus manos, cerrar sus ojos, esos que se saben las canciones cristianas. Este mensaje es para ellos también. Este mensaje es para esas personas que hacen las prácticas religiosas, pero que realmente saben en el fondo de su corazón que se han alejado del Padre, quizás por el trabajo, quizás por los estudios, quizás por la familia, quizás por la preocupación, también quizás por la pereza o quizás por el desánimo. Este mensaje es para todos aquellos que con su cuerpo hacen acto de presencia o hacemos acto de presencia en un templo cristiano, católico, de cualquier denominación. Es para los que hacemos acto de presencia con nuestro cuerpo, pero que en nuestros corazones hace tiempo nos hemos ido de la presencia de Dios. Ahora quiero que repita junto conmigo: el amor del Padre. Vamos, alguien que repita: el amor del Padre, de mi Padre, es más grande que mi pecado. Ahora, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? El pecado o la palabra pecado viene del latín peccatum, que significa delito, falta o acción que va en contra de la voluntad de Dios. Y sabes, quiero decirte algo: el problema de nosotros los seres humanos, y en un alto porcentaje el problema de los que nos hacemos llamar cristianos, es que nosotros hemos estratificado el pecado. Nosotros hemos segmentado el pecado. Creemos que matar es peor que el mentir, o que el fornicar es más grave que el odiar. Hoy te digo que también el que odia comete pecado. Es más, la palabra de Dios dice que aquel que odia a su hermano es considerado como un homicida, porque no hay diferencia entre el que odia y el que mata. O el que desobedece un semáforo es tan pecador como el que fornica. Pastor, sí, por volarme un semáforo, sí.
Como conductores tenemos que reconocer que muchas veces por la prisa nos volamos semáforos y estamos desobedeciendo una ley impuesta. Una ley puesta para nuestro propio beneficio. Eso también nos hace pecadores. Pastor, por volar un semáforo, sí, porque estamos desobedeciendo. En la tierra, cada falla, cada error tiene su rango o su nivel de consecuencia. Pero para Dios todo es igual. El que mata es igual al que miente. El que miente es igual al que roba una conservita de 100 en la tienda de la esquina de su casa. El que roba una conservita de 100 es tan igual de pecador como aquel que roba un banco con miles de dólares allá adentro. Es igual porque para Dios es igual, aunque en la tierra no sea igual. Ahora, ¿por qué habla de pecado, pastor? ¿Por qué está hablando de pecado? Hoy quiero mencionarte esta palabra o recordarte esta palabra porque en base a la historia del hijo pródigo que acabamos de leer al principio de la prédica, me surgen dos preguntas. La pregunta número uno, ¿el pecado hace que Dios se aleje de mí o que Dios se acerque a mí? Y la segunda pregunta es, ¿el pecado me aleja de Dios o el pecado me acerca a Dios? Quiero tratar de responder la primera pregunta basado en la palabra y no en mi pensamiento o en mi subjetividad. El pecado, primera respuesta, hace que Dios se interese más en mí, que soy pecador, y se interese más en ti, que también eres pecador. Por algo Jesús se acercaba a las prostitutas. Por algo Jesús se acercaba a los cobradores de impuestos. Por algo a Jesús se le acercaban todas aquellas personas que tenían mala fama o que eran rechazadas por la sociedad de aquel entonces. Es más, por algo Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Por algo dice Romanos 5:20. Mira lo que dice Romanos 5:20. La ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte. Pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. Wow, increíble lo que dice esta palabra. Lo que está tratando de decir, que entre más pecado hay en tu corazón, en tu vida, más va a sobreabundar el amor de Dios para ti. Que entre más pecado haya en la humanidad, más va a sobreabundar el pecado, el amor de Dios sobre la humanidad. Y sabes, en las iglesias, siglo tras siglo, año tras año, nos han vendido la idea de que si pecamos, Dios se enfurece. Dios actúa como ese Dios castigador, o que nos manda el mal para que aprendamos por las malas. Pero Romanos 5:20 me enseña todo lo contrario. Me enseña que donde sobreabunda la maldad, donde abunda la maldad, donde abunda el pecado, allí sobreabunda el amor de Dios. Quiero decirte, te tienes que preocupar si estás pecando, sí, pero no te tienes que condenar. Preocuparse y condenarse son dos cosas muy distintas. Preocuparte porque estás haciendo algo malo, sí, pero no condenarte, porque ahora tú estás en Cristo Jesús y dice la palabra de Dios que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No tienes que condenarte porque el amor del Padre sobreabunda para tu vida. Ahora, quiero aclarar algo. El pecado sí trae consigo consecuencias, sí es verdad. Consecuencias que nos dolerán, pero son consecuencias que no son mandadas por Dios. Son consecuencias que son productos de nuestras malas acciones. Quiero dejar eso muy en claro. Ahora, este padre que acabamos de leer, cuando vio a su hijo de lejos, dice la palabra de Dios que tuvo compasión, que tuvo amor y corrió para abrazarlo, para besarlo, para darle amor. Es más, le dio vestido, le dio un anillo, le dio alimento, le hizo una fiesta. En pocas palabras, lo premió. Pastor, ¿cómo es que alguien que hizo algo malo se merece un premio, se merece que lo festejen? El padre lo festejó, lo premió, sin importar el pecado que su hijo había cometido. Lo abrazó, lo recibió con amor. Así como aconteció conmigo. Yo me fui de mi casa, yo hice algo malo, pero al día siguiente, cuando mis padres me encontraron, en vez de rechazarme, en vez de latigarme,
en vez de ir en contra de mi vida, lo que hicieron fue que me abrazaron, me acobijaron, me dieron ánimo, me dieron amor, porque eran mis padres. Ahora quiero dejar eso allí y quiero responder la segunda pregunta: si el pecado me aleja de Dios o me acerca a Dios. Y la respuesta es sí. El pecado nos aleja de Dios. El objetivo del pecado es destruirte emocionalmente, es destruirte espiritualmente y también destruirte físicamente. El pecado te hace pensar que es mejor estar lejos de Dios y de la iglesia, porque es mejor ser un honesto de lejos que un hipócrita de cerca. Lo voy a repetir: porque es mejor ser un honesto de lejos que un hipócrita de cerca. Eso lo decimos las personas que a menudo pensamos que primero hay que cambiar conductas, que primero tengo que transformarme, que primero tengo que cambiar, que primero tengo que dejar el pecado para poder acercarme a Dios, que primero tengo que corregir mi error para que Dios y la iglesia me puedan aceptar. Y no es así, porque la palabra de Dios me enseña que solo en Él puedo ser perdonado y que solo en Él puedo ser transformado. No tienes que cambiar para acercarte a Dios. No tienes que dejar de cometer el error para ir a un templo, para ir a una iglesia. No, por el contrario, tienes que acercarte a Dios para poder ser realmente transformado. Tenemos que acercarnos a Dios para realmente poder ser perdonados. El otro objetivo del pecado es distorsionar y degradar tu verdadera esencia y posición en tu pensamiento ante Dios. Pero Dios siempre te seguirá viendo como hijo. El hijo pródigo quiso regresar a su casa, no como hijo. Préstame atención, no te desconectes, no te salgas de Facebook, de Instagram, de YouTube. Préstame atención. El hijo pródigo quiso regresar no como hijo. Él quiso regresar como jornalero, como trabajador, porque dice la palabra que él estaba pensando en decir: Padre, yo quiero comida, pero para que me des comida yo quiero trabajar, quiero ser jornalero, quiero ser trabajador tuyo. Pero vemos que el papá le dijo: no, tú eres mi hijo. Y antes de que terminara de hablar, ya lo estaba premiando con comida, con alimento, con vestido, con anillo. Porque el hijo pródigo quiso regresar como jornalero, pero no como hijo. Porque el pecado hizo que en la mente de él se degradara su posición como hijo delante del padre. Es más, él le dijo a su papá: papi, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el papá le respondió: no, es que tú no eres digno porque pecaste o porque no peques. Tú eres digno de ser llamado hijo mío porque solamente eres mi hijo. Wow, tremendo. Tú no eres digno porque no seas pecador, o tú no dejas de ser digno porque seas pecador. Tú eres hijo de Dios, punto y se acabó. Cometas errores o no cometas errores, tú eres hijo del Padre. Que nadie venga a condenarte. Es más, mira, voy a ir un poco profundo. Que nadie venga a condenarte porque eres homosexual. Que nadie venga a condenarte porque eres un mentiroso. Que nadie venga a condenarte porque eres un infiel. Que nadie venga a condenarte porque eres un alcohólico. Independientemente de los errores que tengamos cada ser humano, ante el Padre somos hijos. Que tenemos que mejorar nuestras conductas, sí, pero no las tenemos que mejorar lejos de Él. Las tenemos que mejorar cerca de Él, porque solamente en Él tenemos la fuerza y la valentía suficiente para dejar atrás todo lo que nos hace daño y todo lo que degrada nuestro pensamiento de hijo. Tú tienes tu posición como hijo delante de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para volver a casa? Impresionante. ¿Qué tenemos que hacer para volver a casa? Para volver a casa tenemos que entrar en razón. Tenemos que volver en sí. Tenemos que comprender lo tonto que hemos sido al irnos de la presencia del Padre o de casa. Quitarnos esos pensamientos de que yo no soy digno de llamarme hijo.
quitarnos esos sentimientos de culpabilidad para hacer creer que con eso Dios me vuelve a llamar hijo. Porque a veces creemos que sintiéndonos culpables y condenándonos en nuestra mente y haciéndonos sentir culpables, creemos que ya Dios somos dignos de ser llamados hijos. No. Vuelvo a repetir, dice la palabra de Dios que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Es tan sencillo como hacer un stop en nuestra vida. Es tan sencillo como detenernos en un momento en nuestra vida y reflexionar y volver en sí y poner en una balanza qué son las cosas que me están perjudicando y cuáles son las cosas que van a ser de beneficio para mí. Es tan sencillo como hacer un stop, aceptar a Cristo en nuestros corazones, honestamente y de verdad. El hijo pródigo pensaba que con trabajarle a su padre iba a ser merecedor de un techo. Pensaba que con trabajarle a su papá iba a ser merecedor de la comida, o iba a ser merecedor del amor y de la vestimenta, que iba a ser merecedor y enmendar todos sus errores. Mientras el padre pensaba todo lo contrario. Préstame atención porque aquí hay algo fuerte. Él pensaba que trabajando iba a enmendar todos sus errores, mientras el padre pensaba todo lo contrario. En pocas palabras, hey, no tienes que trabajar para ganarte mi favor. No tienes que trabajar para yo darte alimento. No tienes que trabajar para darte amor. Eso es como si mi hijo Matthew desde ya me dice: papi, ya vengo, voy a trabajar porque es que si no trabajo tú no me vas a amar. Es que voy a trabajar porque es que si yo no trabajo tú no me vas a abrazar, tú no me vas a dar comida. No, él no tiene que hacer nada, simplemente le doy beneficios porque es mi hijo. Igualmente pensaba este padre sobre su hijo pródigo. No tienes que esforzarte para obtener algo a cambio. Quiero decirte algo, no tienes que esforzarte para merecer la gracia, el favor y el amor de Dios. Simplemente eres mi hijo, le decía al padre. Te amo y te favorezco en todo lo que necesites. Y aún más, esto me lleva a pensar lo siguiente: existimos cristianos que pensamos que por más que oremos, por más que ayunemos, que si oramos más, que si ayunamos más, Dios nos va a amar más que a los que no ayunan o que a los que no oran. Y caemos en este error. Y es cierto, el orar te trae beneficios. El orar te empodera. El orar te trae respuesta. El orar te da autoridad espiritual. El ayunar hace que tú te santifiques y que ya tu carne no te controle, sino que tú controlas tu carne. Eso es beneficioso. Pero no quiere decir que entre más ores Dios me va a amar, o entre más ayune Dios me va a amar, o entre más voy un domingo a la iglesia Dios me va a amar. No, Dios no te va a amar más porque ores más o porque ayunes más. Esto le está explotando la cabeza un poco a alguien. Dios le está hablando en esta mañana. O a los que piensan viceversa, que Dios le respondió rápido a esa persona, o Dios le hizo un milagro rápido a esa persona porque lo ama más que a mí, que yo no oro. No, Señor. Ciertamente tenemos beneficios por orar, ayunar o incluso ofrendar, pero Dios te seguirá amando por igual, así como ama a un asesino. Dios te seguirá amando por igual, así como ama al mentiroso. Dios te seguirá amando por igual, así como ama también a un empresario o a alguien intachable. Dios te seguirá amando por igual. No tienes que orar más para que Dios te ame, o no tienes que orar menos para que Dios te ame. Dios te ama y punto. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más, y no hay nada que podamos hacer para que Dios nos deje de amar. Ahora quiero decirte esto: si te ponen a escoger entre dormir en casa o dormir en la calle, ¿qué escogerías tú? Si te ponen a escoger entre dormir en casa o dormir en la calle, ¿qué escogerías tú? Yo no sé si los que me están viendo algún día han dormido a la deriva debajo de un puente o en unas gradas de una cancha, como yo lo hice con el frío de la noche. Pero si a mí me dan a escoger
dormir en la calle con el frío de la noche, sin comida, sin alimento, o dormir en mi casa en un techo, yo prefiero escoger dormir en mi casa. No hay nada mejor que estar en casa. En tu casa vas a tener seguridad. En tu casa vas a tener ese calor. En tu casa va a haber alimento. En tu casa va a haber comodidades. En tu casa vas a obtener beneficios múltiples. Mientras afuera vas a tener frío. Mientras afuera vas a pasar hambre. Vas a pasar necesidades. Es más, David, por eso decía, el rey David decía, es mejor estar un día en tu presencia. O sea, es mejor estar un día en tu casa que 1000 fuera de ella. ¿Por qué? Porque en la casa del Padre tenemos beneficios. Porque en la casa del Padre tenemos amor. Porque en la casa del Padre tenemos perdón. Porque en la casa del Padre tenemos redención. Ahora, para ir terminando este mensaje, quiero hablarte de los beneficios de volver en sí. Beneficios de recapacitar y de volver a casa. Mira lo que dice Lucas 15. Lucas 15, 22 al 24. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. Aquí podemos ver los diferentes beneficios que el hijo pródigo obtuvo por volver a casa. Y el primer beneficio que obtuvo es que le dieron una túnica. Le dieron una túnica. Recuperó la túnica. Y la túnica significa posición. ¿Y qué es una túnica? Una túnica es una especie de abrigo que iba por encima de la ropa. Dependiendo de su color y de su costura, así se daba a conocer la persona. Si eran ricos o si eran pobres, o si eran enfermos. Dependiendo de la túnica, dependiendo de la costura y del color, así se daba a conocer una persona, porque la túnica revelaba la posición de la persona. Esto me hace recordar la historia de José, que Jacob, el papá de José, le dio una túnica de colores. Y una túnica de colores en ese tiempo era algo especial. Era algo que solo se le daban a aquellos que le tenían alta consideración. Aquel que portaba una túnica de colores era una persona en alta estima, era una persona amada, era una persona privilegiada. También vemos la túnica que Jesús tenía. Dice que cuando lo clavaron en la cruz, le quitaron la túnica y los soldados romanos querían repartirse la túnica entre ellos porque era de alto valor. Pastor, ¿por qué era de alto valor? Porque era una túnica blanca que daba a entender la santidad que tenía Jesús. También dice que era una túnica de un solo hilo, de arriba hasta abajo. No tenía varios hilos, con un hilo la hicieron. O sea, con una sola especie de hilo la hicieron. Dice que esa túnica no tenía costura alguna. Esto daba a entender que no tenía remaches, que no tenía costura, que era algo transparente, era algo limpio, era algo que no era remendado. Y esto daba a entender que Jesús era esa persona limpia, purificada, esa persona de alto valor. También vemos la túnica de Bartimeo. La túnica de Bartimeo representaba su enfermedad. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba allí, él le gritaba: Jesús, ten misericordia de mí. Y antes de que Bartimeo llegara hasta donde Jesús, dice que él soltó la túnica. Mira esto. Antes de que él llegara hasta donde Jesús, soltó la túnica. ¿Pero por qué soltó la túnica? ¿Por qué soltó la túnica? Bartimeo soltó la túnica por un acto de fe. Antes de llegar a donde Jesús, él la soltó como un acto de fe
porque la túnica que él tenía representaba o le daba a entender a las demás personas que él era un ciego y que estaba enfermo. Entonces, antes de él acercarse a Jesús, la suelta en un acto de fe, creyendo que ya va a recibir su milagro. Por eso cuando Jesús no le dice, vete, Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Pero ¿cómo que la fe? Si Bartimeo no dijo, tengo fe, él no expresó con su boca, tengo fe. Él expresó su fe con el acto que hizo de soltar la túnica, porque esa túnica representaba la enfermedad que él tenía. Y él decía, yo no quiero ser más enfermo, yo en fe la suelto, creyendo que Jesús me va a sanar. Impresionante esto. Vemos estos tres tipos de túnicas que acabo de explicar lo que significaban. Ahora, al irte de la presencia de Dios, al irte de la casa de Dios, o al irnos de la casa de Dios, de la presencia de Dios, perdemos nuestra túnica. Perdemos nuestra vestimenta de hijos y cogemos una vestimenta de jornalero, de pródigo, de perdido. Por eso el padre, cuando él llega, él le dijo, quítate esa ropa porque te voy a poner una ropa digna de hijo. Impresionante. Y al irnos de la presencia de Dios perdemos nuestra vestimenta. En pocas palabras, perdemos nuestra posición. Pero cuando regresamos, cuando regresas al Padre, cuando regresas a casa, Dios, el Padre, te devuelve tu posición y tu estatus como hijo. Y entonces seremos favorecidos. Piensa por un momento los beneficios que has perdido por irte de casa. Piensa por un momento los beneficios que hemos perdido por alejarnos de la presencia del Padre. Quizás ya no tenemos la vestimenta de hijo, sino que tenemos la vestimenta de derrotado. Tenemos la vestimenta de destrucción. Tenemos la vestimenta de pecado. Tenemos la vestimenta de que estamos asfixiados financieramente. Tenemos la vestimenta de crisis. Pero hoy Dios quiere mudar tu vestimenta. Hoy Dios quiere quitarte esa vestimenta de pecador. Quitarte esa vestimenta de frustración. Quitarte esa vestimenta de escasez. Quitarte esa vestimenta de enfermedad. Y quiere darte la vestimenta que por herencia te pertenece a ti y me pertenece a mí. La vestimenta de hijo. Lo segundo que recuperó este hombre fue el anillo. Y el anillo significa autoridad. Quiero que me acompañes al libro de Génesis capítulo 41, verso 41 al 44. Mira lo que dice. El faraón dijo a José, yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo, ojo a esto, con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad. Y donde quiera que iba, José se gritaba la orden, arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo, yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Tremendo. Un faraón le dio autoridad a un hijo de Dios. ¿Qué locura es esa? Si los faraones no creían en Dios, en Jehová, en el Dios de los ejércitos, y como alguien impío, como alguien que no era creyente, le termina dando autoridad, la máxima autoridad de esa región, de ese pueblo. Lo único que estaba por encima de José iba a ser el faraón. Le dio un anillo, le dio su sello, le dio la orden, le dio autoridad. ¿Por qué? Porque el anillo significa autoridad. Ahora, quiero hacerte esta pregunta y quiero que te la respondas internamente. ¿En qué área de tu vida has perdido autoridad? ¿En qué área de tu vida has perdido autoridad? Quizás ya no te ven, papá que me estás escuchando, ya no te ven con autoridad en tu familia. Quizás tu esposa ya no te ve con autoridad. Quizás tus hijos ya no te ven con autoridad. O mamá que me estás escuchando, quizás ya tu esposo no cree en ti, no te ve como autoridad. Quizás tus hijos te pasan faltando el respeto porque ya no te ven con autoridad. O hijo que me estás escuchando, quizás tu papá ya no te ve con autoridad por los errores que has tenido en el pasado. Ya no creen en ti. Creen que ya no vas a cambiar.
Has perdido autoridad en tu casa, en tu familia. Quizás perdiste autoridad en las finanzas. Es más la crisis que tienes que las bendiciones que te llegan. Y si te llega una bendición, se te va como agua por la crisis que tienes. Nada te sale, no te sale ningún negocio. No puedes comprar nada, ni siquiera un cuadro, o no quieres comprar ni siquiera un foco. No se pueden pagar los recibos de casa porque has perdido la autoridad financiera. O quizás ya perdiste la autoridad en la salud. No sales de un dolor cuando ya tienes otro dolor. No sales de una enfermedad cuando ya tienes otra enfermedad. Escúchame bien. Quizás ya has perdido la autoridad en tu salud. O quizás ya has perdido la autoridad en el mundo espiritual. Tú estás ore, pero no hay respuesta a tu oración porque quizás has perdido la autoridad en el mundo espiritual. Hoy quiero decirte, hay oportunidad. Si tienes vida, tienes esperanza. Y si tienes esperanza, tienes salvación. Regresa a casa. Regresemos a casa, regresemos a los brazos del Padre. El hijo pródigo, su papá le devolvió un anillo. Cuando regresamos a casa, cuando regresamos al Padre, recuperamos las autoridades que ya habíamos perdido. Recuperamos la autoridad en todas las áreas perdidas en nuestras vidas. De ti depende, de mí depende. Si quieres recuperar tu túnica, tu posición, si quieres recuperar tu anillo, tu autoridad en las áreas diferentes de tu vida, lo único que tenemos que hacer sin esforzarnos tanto es aceptar a Cristo e ir a la presencia del Padre, regresar a casa. Lo tercero que le dieron a este hombre fueron sandalias. Dice la palabra que el Padre mandó a buscar anillo, que mandó a buscar la túnica, pero también mandó a buscar las sandalias. ¿Por qué? Porque la sandalia significa firmeza y protección. Eso es lo que significa una sandalia: firmeza y protección. Quizás usted ve en los tiempos de antes que las sandalias, creo que le dicen las sandalias romanas, algo así, o las sandalias judías, que no eran cualquier sandalia, sino que tenían un cordón que se ataba hasta la batata de la persona. ¿Por qué? Porque eso lo apretaban de tal forma para que ellos estuvieran firmes y pisaran firme, y los protegiera de todo vidrio, de toda piedra, de todo lo que pudiera hacer daño a sus pies. Este hombre, a lo mejor el hijo pródigo estaba descalzo, o a lo mejor sus sandalias ya estaban deterioradas. Pastor, ¿usted por qué supone eso? Claro, porque el Padre manda a traer sandalias. Si manda a traer sandalias, porque las sandalias de él a lo mejor ya estaban averiadas y no le brindaban la firmeza y la protección suficiente, o quizás ni tenía, y por eso le mandó a traer sandalias. El Padre quería que él pisara firme. Ahora, Dios, nuestro Padre, quiere que tú pises firme. Él quiere que no te vuelvas a hacer daño en el caminar por la vida. Por eso, si tú vuelves a la presencia del Padre, si regresas a casa, Dios te va a proteger tu caminar. Gloria a Dios. Dios te va a poner unas sandalias para que estés firme y para que estés protegido. Iglesia, amigo, amiga que me estás escuchando, familia que me estás escuchando, es tiempo de que volvamos a casa. Es tiempo de que volvamos a la presencia del Padre. Es tiempo de que seamos restaurados. Quizás esta no es la típica prédica: Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar una universidad. No. Dios lo que quiere, en lo que está enfocado, es que nuestra alma regrese a Él, a su casa. Que podamos estar confiados y seguros. Que podamos ser perdonados, que podamos ser restaurados. Que ya no vivamos de condenación. Que ya no vivamos en las etiquetas que la sociedad nos puso: el infiel, el drogadicto, el flojo, el alcohólico, el perezoso, quizás el ladrón, el mentiroso. No, sino que tengamos la etiqueta que por herencia nos pertenece, que es hijos del Padre, del Dios viviente. Esa es la etiqueta que te pertenece. Esa es la posición que nos pertenece. Esa es la autoridad que nos pertenece. Esa es la posición que nos merecemos por ser hijos del Padre. Quiero que allí donde estás puedas cerrar tus ojos por un momento y que tú le puedas decir en tu casa y que te puedas presentar delante de la presencia de Dios en estos momentos: Señor,
Hoy nos presentamos delante de tu presencia, sin caretas. Hoy nos presentamos delante de tu presencia, Señor, sin máscara alguna, sin armadura alguna. Señor, porque sabemos que tú conoces nuestros corazones. Es más, tu palabra dice que tú sabes cada uno de nuestros pensamientos. Tú nos conoces, Señor. Por eso hoy venimos delante de tu presencia, Padre, para que tú hoy nos redimas, para que hoy tú nos abraces con tu amor perfecto. Señor, nosotros no somos perfectos, somos personas imperfectas, pero creemos en ti porque tenemos un Dios perfecto. Te pedimos que nos renueves, Señor, que seas tú dando las fuerzas suficientes y necesarias para tener una real transformación en nuestras vidas. Que podamos entender que no tenemos que cambiar primero para que tú nos aceptes, sino que podamos entender que tú nos aceptas tal cual y como somos, y que luego de que tú nos aceptas, allí cerquita de ti empiezas un proceso de transformación en nosotros. Yo oro por cada persona, por cada familia, por cada papá, por cada persona que está viendo esta enseñanza este domingo, por cada persona que está viendo este live. Señor, quizás a muchos de los que están viendo les han puesto etiquetas de rebeldes, de pecadores, de infieles, de mentirosos, de ladrones, de hipócritas. No sé qué etiqueta te han puesto a ti, pero hoy te pido, Señor, que tú te reveles a cada uno de nosotros y que podamos entender que ninguna etiqueta humana es tan poderosa como la etiqueta que tú nos das, Señor, que es de hijo. Que no tenemos que hacer cosas forzadas, que no tenemos que esforzarnos tanto para que tú nos puedas amar, o que tú nos dejas de amar porque nos dejamos de esforzar por buscarte. No, simplemente tú nos amas, Señor. Si nos esforzamos o no nos esforzamos, tú nos amas. En eso consiste tu gracia, en eso consiste tu misericordia. Señor, ayúdanos a entender ese amor, ayúdanos a aceptar ese amor que renueva, ese amor que transforma, ese amor que limpia, ese amor que purifica, ese amor que nos abraza. Que nos abrace a partir de hoy en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Yo te pido, Señor, que nos des la fortaleza, que nos limpie, sí, Señor, de todo pecado, de toda iniquidad. Perdónanos porque nos hemos ido de tu presencia, de tu casa, y nos hemos revolcado con la comida de cerdos. Hemos perdido nuestras vestiduras, hemos perdido nuestro calzado, hemos perdido nuestros anillos. Señor, que hoy podamos tomar la determinación de acercarnos a ti y que podamos saber que en ti tenemos una posición de hijos, que en ti tenemos autoridad. Señor, yo te pido que devuelvas la autoridad financiera, te pido que devuelvas la autoridad familiar, que devuelvas la autoridad en la salud, que nos devuelvas la autoridad en las finanzas una vez nosotros estemos en casa de nuevamente. En el nombre de Jesús, que nos devuelvas las sandalias, Señor, y que podamos pisar firmes, que podamos pisar con protección y que nada ni nadie nos pueda hacer daño en nuestro caminar de la vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por un domingo más. Gracias por cada familia que se conecta. Yo oro por cada familia. Te pido que los bendiga, que los restaure, que los levantes y que sobre todo tu amor se derrame en cada hogar. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias porque hoy por fin con esta enseñanza podemos comprender lo que dice tu palabra, que nuevas son tus misericordias cada mañana. Tu misericordia es tan grande, es más grande que cualquier pecado. Tu misericordia es más grande que cualquier falla. Tu misericordia es que tú te pones en nuestra posición y nos entiendes, aún sin importar los errores o las virtudes que tengamos. Simplemente tú nos entiendes porque somos tus hijos. Gracias por tu misericordia, porque hoy la volviste a renovar. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Te pido que por favor puedas aceptar a partir de hoy el amor del Padre y que decidas. El hijo pródigo volvió en sí y decidió volver a casa. Que a partir de hoy tú puedas volver
a casa, puedas volver a la presencia del Padre. Él no te va a condenar, Él te va a recibir tal cual y como eres. Gracias por estar conectado. Te pido que sigas conectado todos los domingos a las 10 de la mañana por las diferentes plataformas y que puedas estar atento a nuestras redes sociales, a las diferentes actividades que día a día hacemos. No estamos presencialmente, pero estamos virtualmente, y sé que la iglesia no la constituye 4 paredes. La iglesia eres tú y soy yo, y a donde quiera que vamos somos la iglesia de Cristo. Así que gracias por estar conectado. Ánimo, vamos para adelante, te amamos y esperamos muy pronto estar con ustedes de una forma presencial. Bendiciones.